Comenzamos Sana que Sana, este espacio del canal Televid, creado para pensar en su salud física, su salud mental y su salud emocional. Y hoy vamos a hablar de la salud física porque vamos a hablar de una palabrita a la cual le tenemos un poquito de susto, se llama herpes. Les voy a contar una historia. Hace varios años yo tuve herpes zóster, varicela, ahorita les aclararemos, en la cara. Y me acuerdo, doctor Roncancio, que cuando me lo diagnosticaron, yo dije, ¿cómo así? ¿Una enfermedad de transmisión sexual? Genera confusión y no lo era, no lo era. Bienvenido, doctor Gustavo, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias. Hay muchos tipos de herpes y la idea es que hablemos de cada uno el día de hoy. El doctor Gustavo Roncancio es médico internista infectólogo, nos acompaña de nuestra clínica hermana Cardiovid y va a aclararnos muchísimas dudas alrededor del herpes. ¿Qué es el herpes? Vamos por el principio, doctor. El herpes es un virus, es probablemente el virus más frecuente afectando al mundo o afectando a las personas. Hay 8 tipos diferentes que atacan al humano, en las aves y en los animales hay muchos otros tipos. Y como tal, digamos que algunos producen cuadros leves y otros producen cuadros muy graves. Algunos recurren y como tal hay una gran variedad de síntomas que se derivan de su aplicación. ¿El famoso fueguito es un herpes? La mayoría de las veces sí, ese es el herpes llamado tipo 1. Es la enfermedad viral más frecuente en el mundo y se calcula que 500 millones de personas en el mundo la tienen. Podría decirse que entre el 20 al 30% de los colombianos podrían tenerla, ¿sí? Y entre más años tenemos, probablemente más posibilidad hay de que la hayamos tenido alguna vez en la vida. La mayoría de las veces ese fueguito nos infectamos de niños o nos infectamos de jóvenes. Se adquiere por contacto con alguien, un material, una sustancia o con piel contaminada. El virus se queda ahí, pero el problema es que el virus nunca se va del cuerpo, ¿sí? El virus se queda ahí. Y cuando nuestras defensas bajan, cuando tenemos fiebre, cuando nuestro sistema inmune decae, por medicamentos, por estrés, por trasnocho, el virus aparece. Por eso usualmente cuando hay infecciones en cualquier parte del cuerpo, este virus reaparece y lo vemos ahí. O cuando estamos con estrés, en las mujeres a veces cuando tienen su periodo menstrual y en muchas situaciones que se deriven de alteración de nuestro buen vivir diario. O sea que yo puedo tener herpes y no darme cuenta y no haberse pues como manifestado. Gran parte síntomas. De la primera vez que se infecta, la mayoría de los pacientes no sienten nada, ¿sí? Eso se llama la primoinfección. Entonces, se infecta la primera vez, no siente nada o aparece el fueguito, ¿sí? Y hay algo de malestar, molestia, como cualquier otro virus respiratorio. Y eso se cura, pero vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, como lo menciono, cuando tenemos situaciones de estrés. Perfecto. Doctor Gustavo, adelante. Nuestros televidentes, qué rico saludarlos y de una vez vamos a abrir nuestra línea. Si tienen alguna inquietud sobre el herpes, que es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, nuestro número es el 305-316-6560. Para empezar como esta parte ilustrativa y de contextualización de nuestro tema de hoy, el doctor Gustavo Roncancio de Cardiovid nos envió unas imágenes para que entendamos un poco más este tema del herpes. Y vamos a poner las imágenes cuando las tengamos a la mano. Bueno, ahí no vamos a alcanzar a leer, doc, pero le sirve a usted para explicar. Hay muchas letricas. Virus herpes 1. El virus herpes 1 puede dar a nivel de la boca, de las mucosas, también puede dar amigdalitis. La amigdalitis bacteriana a veces se confunde mucho y puede ser amigdalitis por herpes, sobre todo en pacientes que tienen las defensas disminuidas. Siempre se creyó que el herpes 1 únicamente era de la boca, de la cavidad oral, pero resulta que el herpes 1 también puede dar a los genitales. El herpes 2 típicamente es más de los genitales. El herpes tipo 3 es el llamado virus de la varicela, ese virus que nos da de niños, para el cual sí hay vacuna y podemos prevenir en los niños. Y ese virus, básicamente la varicela, cuando a la gente le da varicela, resulta que igual que los otros dos, nunca se cura. Se queda ahí. Y se queda guardado en una parte que se llaman los ganglios de la raíz dorsal. Son los ganglios que básicamente reciben la sensibilidad de nuestro cuerpo. En embarazo, después de los 50 años, cuando tomamos medicamentos que bajan las defensas o cuando estamos ante un estrés muy grande, eso aparece, ¿sí? Y por eso típicamente y se manifiesta como lo que conocemos como culebrilla o herpes zóster. Entonces, básicamente esto es algo que compromete los nervios porque básicamente, por decirlo así, el virus se come el nervio y el dolor es muy importante y muy intenso para la mayoría de los pacientes. Y eso fue lo que te pasó. Te dio varicela de niña, no sé si
fue sintomática, tuviste las pápulas, el virus se quedó ahí guardado y en un episodio de estrés de tu cuerpo, el virus apareció y el virus se come un nervio específicamente. A veces eso se llama herpes trigeminal, afecta una parte solo de la cara, típicamente la frente, a veces se distribuye por la parte superior de la cabeza porque es una raíz nerviosa específica y el virus como que se come el nervio, por decirlo así, y hace que el dolor sea muy intenso y hay personas en donde el dolor queda por muchos años. ¿Y por qué eligen un nervio u otro, una ubicación? Yo me asusté mucho en ese momento porque Claro. yo había oído hablar de culebrilla en la espalda, en el Sí. pecho, pero jamás en la cara. ¿Por qué sí? Hay varios mitos en relación a eso. El primer mito, dicen que si la culebrilla se une en las dos puntas, la gente se muere. Falso de toda falsedad. Eso no existe. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente depende del grado de inmunosupresión que se tenga para que se desarrolle esa enfermedad, es decir, qué tan bajas están las defensas o qué tanto se afectaron en ese momento. No hay manera de predecirlo, a veces compromete el nervio oftálmico y eso es lo que se conoce como el herpes trigeminal, a veces puede afectar el oído y en esos casos hay parálisis facial o a veces típicamente lo que se ve en el pecho y a veces se compromete típicamente una lineecita única y eso es lo que conocemos como dermatoma y es un nervio, pero a veces se pueden afectar 2 y 3, incluso a veces a algunas personas los afecta en los glúteos, en la nalga, en la cola e incluso al comerse el nervio puede generar a largo plazo incontinencia. Dios santo. Sigamos con nuestras imágenes. Antes, la anterior. La anterior, eso. Entonces resulta que, como dije, el herpes 1 es muy diseminado en el mundo, 500 millones de personas lo tienen y se calcula que probablemente después de los 50, 60 años la mayoría de los colombianos podrían llegar a tenerlo o vamos a tenerlo. Pero el herpes 2, quiero que se fijen en esta gráfica, básicamente Colombia es uno de los países en donde probablemente mayor prevalencia hay. ¿Qué es prevalencia? Más del 50% de la población puede tener herpes tipo 2. ¿Y por qué, doctor? Básicamente esto se relaciona con hábitos culturales, inicio temprano de vida sexual, relaciones sexuales protegidas, ¿sí? Y lo que encontramos es que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que hacia los 16 años hasta el 20% de las personas pueden tenerlo, ¿sí? Y entre más van pasando los años, pues se va adquiriendo cada vez más. En Colombia lo que se ha visto es que tenemos una gran prevalencia de esta enfermedad y, ojo, la mayoría son asintomáticos, ¿sí? No saben que lo tienen. Lo contagian sin saber que lo tienen. Podrían contagiarlo sin saber que lo tienen. Y desafortunadamente para el herpes 1 y para el herpes 2 no hay vacuna. Para la varicela sí hay vacuna y ya nuestros programas de vacunación están siendo muy insistentes con los niños. Y para prevenir la culebrilla o zóster, resulta que sí tenemos una vacuna que la aplicamos después de los 50 o 60 años para evitar que ese virus por el cual se infectó la gente de pequeña reaparezca y ocasione estos síntomas tan molestos. Este herpes simple tipo 2, que tanto abunda en Colombia, se considera una enfermedad de transmisión sexual, ese sí. Infección de transmisión sexual, se transmite por vía sexual. Puede haber otros mecanismos de transmisión, laboratorios, algunas veces superficies contaminadas, pero en general es una infección de transmisión sexual. Y el punto es que muchas personas pueden transmitirlo sin saber que lo tienen, porque no tienen ninguna lesión. Muy bien, aquí ¿qué podemos ver? Entonces yo aquí quise traer unos puntos sobre el herpes 2 o el herpes genital. Ojo, el herpes 1 también puede dar en los genitales. Y ante la presencia de relaciones sexuales orales, ¿sí? También puede transmitirse. Como mencionamos, en la mayoría de pacientes la infección es subclínica, es decir, no se ven absolutamente nada, no hay ninguna lesión genital, no hay ninguna lesión aparente. Pero resulta que sí lo pueden transmitir y desafortunadamente las mujeres son más propensas a que se desarrolle la infección. A que se contagien. A que se contagien. Si hay herpes labial, hay 3 veces más riesgo de adquirir el herpes genital. Eso es un punto importante. ¿Se pasa facilito? A veces se puede pasar de vía oral a genital, pero también se ha visto que como que si le dio el herpes labial, probablemente es porque tiene defensas más bajas o está más predispuesto a que se infecte por otras cosas y por eso es más fácil que le dé el herpes genital. Suele transmitirse, y ojo, téngalo en cuenta esto porque encuentro muchas personas en consulta que dicen, no, mire, es que yo sí tengo y yo ni tengo y son motivos a veces de separación. Incluso en parejas estables y duraderas hay más facilidad de transmisión porque tienen más relaciones, ¿sí? Entonces, hay una persona, usualmente el hombre, que no sabe que lo tiene, se lo transmite a la mujer y entre más relaciones haya, pues hay más riesgo de transmitirlo. Por eso, entre más vida
de pareja tengan, más riesgo hay. Sin embargo, la primera infección casi siempre da en la adolescencia o tras tener una pareja con infección. Perfecto. Un tercio de los infectados, serología discordante es que uno tiene los exámenes positivos y otro no. Un tercio de los infectados dice que nunca en la vida, y les creemos, tuvieron una lesión. Y eso en consulta es muy importante porque llegan a veces pacientes diciendo, mire, pero es que me lo pegaron. Y la pareja dice, pero es que yo no tengo nada. Resulta que no sabía que lo tenía. Un tercio no tiene ninguna lesión. Y que se ha visto que el uso sistemático del preservativo o condón disminuye la adquisición entre las mujeres, aunque no lo evita del todo, ¿sí? La circuncisión es una medida que en algunas culturas, como la judía, se implanta de manera universal o generalizada. En nuestro medio no tanto, aunque ya cada vez vemos que en algunos casos sí, y la circuncisión se ha visto disminuye la mayoría de infecciones de transmisión sexual. Y sobre el herpes también se ha visto este efecto, tanto el herpes 1 como en el herpes 2. Tenemos una última imagen para seguir ilustrando nuestro tema sobre el herpes. Yo aquí ¿Cómo se contagia? Lo que quise mostrar es que yo les enseño a los estudiantes de medicina una cosa. Resulta que el herpes no es como el amor, el herpes sí dura para toda la vida, ¿sí? Resulta que el herpes llega, tanto el tipo 1, el tipo 2 o la varicela, entra porque hay algo que hace que lo contagie, ¿sí? Una superficie cutánea favorece o entra a través del cuerpo, a través de la piel o las mucosas, y se queda latente, se queda guardado, como lo dijimos, dentro de los nervios próximos a la columna. Y ahí, años después, meses después, días después, cuando nuestro sistema inmune está bajito, reaparece, ¿sí? Y ahí también se pasa que cuando reaparece, se vuelve contagioso. Entonces, cuando tenemos el herpes 1 acá, somos contagiosos para los otros. Si le damos un beso a alguien, se lo podemos pegar. Si hay herpes 2 activo con vesículas, si se tienen relaciones sexuales, pues va a haber más posibilidad de contagio. Y si alguien tiene el zóster o culebrilla, a alguien que tenga las defensas bajas, puede transmitírselo y pegárselo. Hemos tenido médicos y enfermeras que atendiendo pacientes con zóster se contagian de varicela. Gracias, doctor. Doctor, cuando ya está contagiada la persona y tiene esas heridas, esas ampollitas, ¿esa es la forma de contagiar cuando ya estoy yo infectado? Sí. Entonces, ¿qué se recomienda? Y ahí lo más importante es la prevención. Esto lo podemos tratar con medicamentos para disminuir lo que llamamos la excreción viral, es decir, que la cantidad de virus que hay disminuya y así el fuego o la lesión genital desaparezca rápidamente, pero también para que no contagie a los otros. Entonces hay que instaurar tratamiento temprano con medicamentos, con antivirales, pero también debe instruirse a evite dar besos, evite tener contacto genital mientras estén las lesiones activas y si hay lesiones de zóster, evitar que se manipulen. Qué pena, en los pacientes hospitalizados, por ejemplo, cuando tenemos varicela o cuando tenemos herpes diseminado o cuando tenemos lesiones de varicela, de zóster, perdón, en muchas partes del cuerpo, incluso los dejamos en aislamiento hospitalario. Y esto es algo que se transmite no solo por el contacto, sino por pequeñas vesículas que se forman, que se van volando, que se llaman aerosoles, y en esos pacientes los instauramos con aislamiento con mascarillas, como si fuera tuberculosis, porque se transmite muy fácilmente. Es muy evidente cuando ya esas heridas, sea labial, genital o herpes zóster, varicela, es muy evidente, yo me doy cuenta que se secaron y ya no contagio, ¿o cómo es eso? ¿O hay un tiempo determinado? Desafortunadamente, a pesar de que a veces se sequen, existe el riesgo de contagio, ¿sí? El que queda contagiado ya queda para toda la vida. Pero ojo, si la infección no está activa, es decir, no hay vesículas activas, hay mucho menos posibilidad. Si le añadimos uso de preservativo, hay menos posibilidad. Si al paciente le damos medicamentos, hay menos posibilidad de que lo pueda transmitir. Ojo, hay algo que es la primoinfección y es cuando aparece la infección por primera vez. El paciente se siente maluco, como si fuera un cuadro viral, le aparecen ganglios, le puede sentir como una gripa fuerte, y le aparecen las lesiones en la boca o aparecen las lesiones genitales. Muchos de los que tienen las lesiones genitales refieren ardor para orinar y muchas veces los médicos los confunden con infección urinaria. El paciente se toma el medicamento o no se toma el medicamento, simplemente su sistema inmune lo mejoró y se queda guardado ese virus. Mientras tanto, puede o no puede ser contagioso, pero si no hay lesiones activas es menos probable que sea contagioso para otras personas. Pero resulta que en unos años o en unos meses reaparecieron. Ahí es muy contagioso. Entonces ahí uno lo que hace es educar al paciente y decirle, si tiene lesiones,
básicamente inicie tratamiento inmediatamente, y algunos pacientes que tienen infección a repetición, lo que hacemos es dejarlos por largo tiempo tomando medicamentos antivirales. Doc, mucha gente dice, me dio fiebre, por eso me salió el fuego. ¿Será al contrario? A veces cuando no hay causa de la infección, podría ser eso, que el virus del herpes sale, pero en muchos casos lo que pasa es que tenemos una infección generalizada en el cuerpo, que puede ser viral o bacteriana. Típicamente, por ejemplo, cuando hay neumonía por una bacteria que se llama neumococo, el herpes va amiguito de él y sale y aparece, porque el sistema inmune se dedicó a matar el neumococo que está en el pulmón, entonces este aprovecha y reaparece. Entonces a veces lo llamamos coinfección, aparecen las dos al tiempo. Perfecto. La mayoría de las veces debemos tratar la infección de base, y al controlar esa, pues el sistema inmune mejora y no tenemos que tratar las otras. Seguiremos hablando con el doctor Gustavo Roncancio, internista infectólogo de nuestra Cardiovid, y nos vamos para otra obra hermana de esta organización. Nos vamos para el Laboratorio Clínico Vid, donde hacen las muestras toman las muestras para diagnosticar un posible herpes. Vamos a ver la nota y seguimos con el doctor Gustavo Roncancio dando más detalles sobre nuestro tema de hoy en Sana que Sana, que es el herpes. Veamos. El herpes es un virus que se clasifica en 8 tipos. Los más frecuentes son los herpes simples tipo 1 y 2. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la infección primaria por herpes tipo 1 son úlceras labiales y faringitis. Algunas manifestaciones clínicas más frecuentes en la infección primaria por herpes tipo 2 son úlceras en conjuntiva y genitales. El examen debe ser ordenado siempre por un médico para determinar en qué momento exacto debe hacerse la prueba para la detección de los anticuerpos después de una infección. La muestra llega al laboratorio, está identificada con un código de barras, pasa por este equipo de ELISA, que es un equipo automatizado, hace una lectura completa del código de barras con los datos del paciente, y ya él de manera automática va tomando todos los reactivos que se necesitan para la elaboración de la prueba de ELISA. Hace un dispensado en unos pozos y más o menos se observa una prueba de color, y de acuerdo a la intensidad del color podemos saber si es una prueba positiva o negativa. En este momento nos encontramos con un paciente que vino a consultarnos por unas lesiones que tiene en el brazo, para el cual vamos a tomar una muestra para ver si se trata de un herpes 1. Entonces tomamos un bisturí, siempre debe ser exclusivo para el paciente. Una vez que tomamos el bisturí, tomamos la lesión sospechosa, la cual le vamos a hacer un raspadito. No se corta la lesión, sino que se raspa. Una vez que tenemos la muestra, esa muestra la tomamos en una plaquita, que es la que vamos a ir a ver al microscopio ahora. Aquí vemos la muestrecita, se ve muy claramente. Y ya una vez que se toma la muestra, nos vamos para el microscopio, se le hace una coloración especial, y efectivamente nos demoramos un ratico y ya obtuvimos la placa ya coloreada, donde vamos a buscar el efecto que el herpes hace en el tejido. A continuación la pasaremos al microscopio para hacer el análisis correspondiente y buscar lo que llamamos el efecto citopático del herpes en la célula. Entonces, según veíamos en la nota con el Laboratorio Clínico Vid, doctor Roncancio, una cosa es la prueba, la ELISA, y la de sangre, y la otra es como un raspado que se hace. Sí. Entonces, cuando está la infección activa, la mayoría de médicos entrenados pueden hacer el diagnóstico sin necesidad de exámenes. Esa es la primera cosa, ¿sí? Pero a veces no es fácil, y a veces se requiere corroborar. Entonces hacemos lo que se llama test de Zank, es la que nos explicó el doctor Santiago Estrada, donde se hace un raspado y se ve en el microscopio posteriormente. Eso lo hacemos en las lesiones agudas. A veces no es fácil hacer el diagnóstico, pero a veces necesitamos saber si alguien tuvo o no tuvo
la infección antes, si es una infección nueva. Por ejemplo, para los pacientes trasplantados necesitamos saber si la tuvieron antes para saber si les tenemos que dar protección en el post-trasplante. Ahí hacemos las pruebas que nos hablaban de ELISA en sangre para saber si tienen anticuerpos. Es decir, los anticuerpos nos dicen si el paciente tuvo en algún momento esta infección y si la tiene aguda o la tiene ya crónica por antecedente de haberla adquirido hace mucho tiempo. Hay heridas que se pueden confundir con una cosa muy distinta a una herpes, una llaguita. En general, el 90% de las veces los médicos viendo el paciente pueden hacer el diagnóstico, pero a veces no es tan fácil, sobre todo en pacientes que tienen las defensas bajas, donde a veces se pueden confundir. Entonces, ahí es donde recurrimos a las pruebas. Hay que tratar el herpes tipo 1 y tipo 2, no solo por las molestias, sino por qué más. Me refiero, si avanza este asunto, y sin hablar del herpes zóster aún, ¿se complica mi salud o qué pasa? Entonces el herpes 1 tiene el riesgo de que recurra. Tratarlo la primera vez pues hace que el paciente se mejore rápidamente, pero no necesariamente disminuye la posibilidad de que no haya recurrencias. ¿Para qué lo tratamos? Pues la principal razón, estética, molestias, pero también digamos que a veces, sobre todo en pacientes que empiezan a molestarse, a rascarse, eso se sobreinfecta, ¿sí? Eso se llama impetigenización y ahí no solo hay que tratar el virus, sino también las bacterias que infectaron esa lesión primaria. Hay un punto y es que en la mayoría de los estudios clínicos las cremitas no sirven, ¿sí? Que es lo que más se aplica a la mayoría de la gente. Va y compra o le ofrecen en las farmacias la crema y las cremas tienen poco efecto. Lo que más sirve son los medicamentos tomados, los antivirales. A mí me pusieron aciclovir. Sí, eso es usualmente. Hay en realidad 5 o 6 antivirales disponibles en el mundo, el aciclovir es el más usado. Su uso es seguro, hay personas que llevan 6 o más años tomando y les ha ido bien y no tienen grandes problemas, pero a veces, sobre todo cuando tenemos que dar endovenoso, si hay problemas sobre riñón y a veces sobre hígado. El herpes 2 se debe tratar para disminuir posibles recaídas, pero como le mencioné, a veces recurre y a veces en algunos pacientes, sobre todo que tienen las defensas disminuidas, puede haber algo que se llama herpes generalizado. Y es que el paciente puede tener herpes en el cerebro, eso lo llamamos encefalitis herpética, y nadie puede creer que por una lesión acá, de un momento a otro, eso se mete al cerebro, el virus en el cerebro se reproduce, hace que las personas convulsionen, alucinen y causan cuadros graves, con una mortalidad importante. En embarazadas y en pacientes con VIH o también con las defensas bajas puede meterse al pulmón, puede meterse al riñón, puede meterse al hígado y ocasionar cuadros severos. Perfecto, seguiremos hablando con el doctor Gustavo Roncancio, médico internista infectólogo de Cardiovid. Nuestro tema de hoy es el herpes. En términos generales, ya les hemos hecho algunas claridades, pero tenemos muchos más datos interesantes para contarles ahorita más adelante. Y nuestra línea es el 305-316-6560. Seguimos hoy en Sana que Sana, aprendiendo juntos sobre el herpes. Y a propósito de esto, el virus del herpes está clasificado en 3 tipos. Herpes 1 causa lesiones en la boca, herpes 2 causa lesiones genitales, herpes 3 es el origen de la varicela. Pero hay otros además, doctor Roncancio, ¿cierto? Esos son como los más comunes. Son los que llamamos herpes solo. Hay otros que es el herpes 4, herpes 5, 6, 7, 8. El herpes 4 se ha relacionado también con infección, sobre todo en pacientes que tienen defensas bajas. Y los otros incluso a veces algunos se relacionan con algunos tipos de cáncer. Dependiendo las poblaciones van a presentarse con mayor frecuencia, pero típicamente afectan más a pacientes que tienen defensas bajas. Eso lo hablamos, en otro programa hablamos de eso. Perfecto, doctor. Tenemos mensajes de ustedes. Buenos días, Viviana. Qué rico que nos escribas. Mi mamá tiene 85 años. Hace 2 años le dio herpes zóster en la cintura, culebrilla. Se le bajó el sodio y desde ese tiempo viene muy indispuesta. ¿Puede quedar así? Pues dice que le camina algo por la cabeza. ¿Puede tenerlo allá? ¿Qué le podemos decir? Desafortunadamente, el zóster es algo que a veces, incluso pienso los médicos minimizamos. Como mencioné, el virus se queda latente y llega un momento a otro y empieza a destruir el tejido nervioso. Destruye el tejido nervioso en el sitio en el que aparecen las lesiones. Entonces queda un dolor persistente y hasta un 60% de los pacientes queda un dolor que básicamente va a recurrir a lo largo de toda su vida. A veces los medicamentos pueden causar problemas, sobre todo en personas de edad, y a veces pueden ocurrir otras secuelas, como mencioné anteriormente, pueden quedar con incontinencia o pueden quedar con otros puntos. Ahora bien, que se le haya bajado el sodio no es algo muy relacionado. Siempre digo, cuando aparece el herpes, cuando aparece el zóster,
Sí, eso aparece mucho en los pacientes de edad, aparecen embarazadas, pero hay que buscar a veces otras cosas por las cuales aparece. Tiene el paciente una baja defensa, tiene el paciente un exceso de medicamentos que haga, que por ejemplo aquí se baja el sodio. Entonces yo creo que hay que buscar otras cosas más, porque solo echar la culpa al herpes no. El herpes da un dolor, pero echar la culpa de otras cosas no creo que deba considerarse, y lo que hacemos digamos, en la práctica clínica es buscar otras cosas más. Perfecto. Esta televidente nos escribe: tengo idea de que la culebrilla es un tipo de herpes y que existe una vacuna para ello. Buen punto. ¿Esta vacuna sirve para las personas que ya sufrieron la enfermedad? ¿Les puede repetir? Me gusta Estos son mucho esa pregunta. Cinco en una. La primera, factores de riesgo. ¿Quién está más propenso a que le dé o a que le repita? 1. Personas con defensas bajas, pacientes que toman prednisona, pacientes que toman esteroides o pacientes que toman cualquier medicamento que baje las defensas, cáncer, trasplante, VIH. 2. Pacientes que no se alimentan bien, se ha visto relación, por ejemplo, con déficit de vitamina D y herpes recurrente. 3. Personas que pues tengan un estilo de vida muy agitado, en donde básicamente haya mucho estrés y pueden favorecer estos procesos. Y 4. Hay favorecimiento genético, hay personas que están más predispuestas a que les dé y a que les repita. Sin embargo, cuando llegan los pacientes a nuestra consulta, tratamos de buscar todo esto y buscar otras condiciones adicionales que hagan que se presente la enfermedad. ¿Puede repetir? Sí puede repetir, ¿sí? Y digamos que eso depende de cada persona. Hay gente que le dio una vez y nunca más le dio, y hay gente que le puede dar hasta cada mes, ¿sí? O cada 15 días, y eso es un suplicio para estas pobres personas. Entonces, ¿qué sabemos? El herpes 1 repite, sí, y como ya dijimos, para prevenirlo, lo que hacemos es que en algunos pacientes que repiten mucho, les damos tratamiento profiláctico, lo llamamos, y es darles medicamentos por largo tiempo. Y con el herpes 2 pasa exactamente lo mismo. Con el herpes 3, que es la varicela, pues la varicela la podemos prevenir en los niños, pero resulta que ya les dio varicela o no saben si tiene varicela. Lo que se recomienda es que por encima de los 50 años hagamos prevención con una vacuna. En este momento en Colombia solo está aprobada una vacuna para prevenir el zóster, pero en Estados Unidos ya existe otro tipo de vacuna que parece ser más efectiva, y esperemos que en los próximos años llegue al país. La efectividad de la vacuna actual es alrededor del 50-60%. ¿Vale la pena? ¿Cómo? Vale la pena porque el dolor es intenso, pero después de los 70 años la efectividad disminuye. La que viene o la que está en Estados Unidos circulando parece ser un poco más efectiva. Y al que ya le dio, le recomendamos vacunarse para la culebrilla, para el zóster, porque puede repetir y la segunda vez que repita es más agresivo y duele más. Pero con una consideración, la vacuna solo se puede aplicar después de un cierto tiempo de que le dio la infección, porque la vacuna es un virus vivo. La vacuna es el mismo virus de la varicela lavada 16 veces, es el virus vivo. Entonces, si se la aplicamos, por ejemplo, a alguien que tiene las defensas bajas, hacemos que le dé varicela o hacemos que le dé zóster. Entonces, no se la podemos poner desafortunadamente a quienes más lo necesitan, que son los que tienen las defensas bajas. Y solo se la podemos poner a la gente que ya le ha dado la infección, pero hay que esperar un tiempo, de 6 meses a 1 año, para podérsela poner después de que le dio la culebrilla. ¿Una única dosis o hay que repetirla? La que tenemos en la actualidad es única dosis, la que viene se espera que sean 2 dosis. ¿Y por qué después de los 50, doc? Porque es cuando el sistema, hablamos de algo que se llama inmunosenescencia. Después de los 50, 60, las defensas empiezan a bajar, nuestro sistema inmune está menos activo y ahí es cuando estos virus emergen y aparecen. Yo todavía no clasifico, esperaría a los 50 para ponerme, para que eso no me repita virgen. Estamos hoy con el doctor Gustavo Roncancio, internista infectólogo de la clínica Cardiovid, hablando sobre el herpes. Tendremos unos minutos más cuando regresemos para responder sus inquietudes. Ya volvemos, esto es Sana que Sana. Hablando del herpes zóster varicela, doctor, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, ojo, la varicela da la primoinfección en los niños. Usualmente en los niños no los tratamos, ¿sí? Porque los medicamentos pueden llegar a ser incluso causar efectos adversos. Debe evitarse la aspirina en los niños porque hay a veces complicaciones hepáticas y en general pues uno sabe que se van a contagiar los que no se hayan contagiado. En el pasado hacían, por ejemplo, fiestas de varicela para que si a un primito le daba, a todos los primitos les diera, para que así no pasara. Eso en realidad, con la aparición de la vacuna, pues ya lo que hacemos es prevenir y vacunar a todos para que no les dé. Ahora bien, ¿qué pasa cuando le da a un adulto? En el adulto la posibilidad de complicaciones es mucho mayor. Ya hablamos de que este es un virus que puede meterse al cerebro, a los pulmones.
no hablamos de que también puede meterse al ojo, hay un herpes oftálmico, ¿sí? Típicamente aparece primero una lesión, un fueguito, una vesícula aquí y después hay compromiso, una queratitis, un compromiso severo que hay que tratarse por oftalmólogos y con la mayoría de los medicamentos no entran al ojo, entonces tiene que ser con goticas o con lo que llamamos colirios. Y básicamente en los adultos sí preferimos tratarlos, tanto el herpes 1, el herpes 2 y la varicela también les damos tratamiento. Cuando por ejemplo hay más de 100 lesiones de varicela, el riesgo de estas complicaciones es mucho mayor. Entonces cuando vemos lleno al paciente de lesiones también a veces preferimos tratarlos. ¿Qué decir de las mujeres en embarazo con herpes simple 1 o 2 o con zóster varicela? El embarazo es una condición en la cual por conservar nuestro bebé, digamos, el sistema inmune se altera, ¿sí? Y es casi que un estado, nosotros llamamos los infectólogos de inmunodeficiencia, las defensas bajan, por eso hay más riesgo de infecciones. Y el herpes es uno de esos virus que aparecen mucho más en el embarazo, ¿sí? Entonces puede haber más herpes 1, más herpes 2, esos los tratamos dependiendo el semestre del embarazo, podemos dar o no medicamentos, pero el zóster sí, digamos, hay que tratarlo siempre y puedes recurrir con más frecuencia. Incluso está claro que a veces aparece el herpes o la varicela mucho más al final del tercer trimestre, cuando la paciente va a tener el parto, y se lo puede pasar al bebé. Y el bebé puede nacer con complicaciones, ¿sí? Cuando el herpes da en el primer trimestre, se le puede pasar al bebé y el niño puede nacer con problemas cerebrales, ópticos y otras cosas. Entonces, por eso es clave nutrición adecuada, reposición de vitaminas adecuados y por eso insistimos tanto en la vacunación antes en la niñez o antes del embarazo. Muy importante. Unos minutos para sus inquietudes, veamos. Buenos días, soy paciente de 52 años, a veces me aparecen lesiones en los labios de la vagina, ¿podrá ser herpes genital? ¿Qué debo hacer? Sí, podría ser, aunque hay otras cosas que también pueden dar eso. Las lesiones genitales típicamente tienden a ser vesículas, son como bolitas que en el centro tienen como un ombliguito y que se revientan y duelen mucho y arden. Entonces, mi recomendación es ir al médico cuando tenga las lesiones, porque cuando no las tenga, nadie le puede decir nada. Entonces, cuando tenga las lesiones, acudir al médico para que le evalúen y ahí considerar si estamos frente a alguna situación adicional. Una cosa que siempre hacemos, como esta es una enfermedad que a veces consideramos de transmisión sexual, es que a todos los pacientes que desarrollan esto a nivel genital, les pedimos pruebas adicionales, pruebas de VIH, pruebas de hepatitis, pruebas de sífilis, porque también puede existir esa coinfección. Otra pregunta. Hace un mes me dio herpes, culebrilla. Me traté con aciclovir, pero los dolores me continúan. Lo particular fue que me atacó todo el lado izquierdo, pierna, brazos y nalgas. Entonces, como mencioné, le dio un herpes diseminado, un herpes que compromete más de una parte del cuerpo, lo llamamos diseminado, y básicamente son cuadros severos en donde la posibilidad del daño sobre el nervio es mucho mayor y la posibilidad de rehabilitación, digamos que es menor. Un consejo, si aparecen estas lesiones hay que consultar lo más tempranamente posible, porque para que el medicamento pueda tener efecto y disminuir el daño que tiene el virus, hay que darlo casi que las primeras 24 horas. Entre más tarde consultemos y entre más avanzado el cuadro, es menos posible que podamos matar el virus, por decirlo así. Y el problema que la señora está sufriendo es lo que más tenemos, se llama neuropatía, ¿sí? Neuropatía posherpética, y es que el virus ya se comió el nervio. Y a pesar de darle la aciclovir y de matar el virus, el daño ya quedó hecho. Entonces ahí hay que esperar si los nervios se van regenerando por sí solos o hay pacientes en los que no pasa esto y tenemos que mandarlos a clínica de dolor para darles medicamentos que les ayuden a controlar el dolor. Los analgésicos comunes para esto no sirven, no son muy efectivos y hay que dar medicamentos específicos. Una última. Doctor, mi sobrino de 18 años le dio herpes en la espalda. ¿Es normal a esa edad? ¿Se puede repetir? A veces hay personas a las que les da varicela de pequeñitos y les aparece el zóster a los 18 o 20 años, porque su sistema inmune en ese momento se disminuyó. El consejo que nosotros damos es acudir al médico para que le evalúen su sistema inmune y podría repetir. Hay personas que por condición genética están predispuestos a que sí, es más común que la culebrilla en personas adultas, ¿verdad? Claro, no, es que como mencionamos, la varicela de niño se queda guardada en el cuerpo y la culebrilla aparece después. Típicamente aparece después de los 50, 60 años, pero también puede aparecer antes. Rápido. Me dio herpes zóster cuando tenía 47 años, ahora tengo 61, quedé muy mal después de este episodio, me dio fibromialgia, ¿me recomienda la vacuna? Sí, usualmente la mayoría de las sociedades científicas recomiendan que después de los 60 años haya vacunación para evitar recaídas. Y sí tiene que ser un año después o 6 meses después
de haber tenido el episodio. No se puede al mismo tiempo. Conclusión para redondear nuestro programa, Doc. El herpes es una enfermedad incurable, aparece y reaparece. En algunas personas puede volver a aparecer pocos días después de la infección, en otros puede volver a aparecer años después, en otros nunca aparece. Tenemos que tener medidas de prevención y especialmente mi recomendación es a los niños vacunarlos para varicela y en los adultos también existe una vacuna que nos puede ayudar a prevenir estas complicaciones. Al doctor Gustavo Roncancio, gracias por estar con nosotros, a la Clínica Cardiovid por prestárnoslo este ratico y a ustedes obviamente por acompañarnos. Mañana nuestro tema va a ser como un poco más científico. Vamos a hablar con una genetista molecular y bioquímica sobre el famoso ADN, a ver si lo pronuncio bien, ácido desoxirribonucleico. Es un mundo de verdad maravilloso entender qué es eso del ADN, por qué es tan importante y nos marca genéticamente y marca todo nuestro organismo, los usos que se le dan. Todo eso lo conoceremos y aprenderemos mañana juntos en Sana que Sana, el ADN, 11:30 de la mañana. Feliz resto de miércoles para todos y nos vemos mañana. Chao.